Estudiantes, cordial saludo. Vamos a continuar en este nanocurso sobre operaciones, o lo que lo llamamos desde el principio la teoría de números. Hemos visto el concepto de divisibilidad, el concepto de múltiplo, y estamos trabajando el concepto de números primos, como lo pueden observar. Habíamos hecho dos ejemplos determinando si un número era primo o no era primo. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. ¿Listo? Ahora, existe un concepto muy importante en el mundo de la matemática. Esto lo damos como información adicional, o un procedimiento más específicamente conocido con el nombre de criba de Eratóstenes. Ya se las voy a mostrar, que es bien interesante el concepto de la criba de Eratóstenes. Vamos a escribirlo: criba de Eratóstenes. Correcto. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en lo siguiente. Miren, la idea es determinar, es un procedimiento matemático que me permite determinar los números primos entre un número y otro. Por ejemplo, si fuésemos a determinar los números primos entre 1 y 50, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a escribir los números entre 1 y 50, ¿sí? Entonces va a ser un poco lento, pero yo voy a detener el video y cuando lo continúe ya lo van a ver que los tengo listos. Como pueden observar en este momento, ya tengo en este orden, en esta organización, los números del 1 al 50. Aquí está el 1 y aquí está el número 50. Y la idea es determinar, utilizando el procedimiento de la criba de Eratóstenes, determinar aquí qué números son primos y cuáles no. Y empezamos de esta manera. Miren, lo primero que hacemos es, la idea es tachar, ¿cierto? Pero lo primero que vamos a hacer es tachar aquellos números que no son primos, ¿sí? Y colocar entre paréntesis los que sí lo son, ¿correcto? Entonces voy a tachar el 1, lo descartamos porque de entrada no es primo, entonces descartado, listo. Ahora cogemos el siguiente número entero, en este caso el número 2. El número 2 es un número primo, entonces, entre otras cosas, es el único número primo que es par, para que lo sepan. El único número primo que es par es el número 2. Y de aquí en adelante vamos a descartar, vamos a tachar todos los números múltiplos de 2. ¿Se acuerdan del concepto de múltiplo? ¿Sí? Concepto de múltiplo. Entonces, todos los números múltiplos de 2 los vamos a descartar. Es decir, la tabla del 2 sin incluir el 2. Entonces sería el 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 y 50. O sea que los números que acabo de tachar no son primos. Continuamos con el siguiente número entero. Obviamente el número 3. El número 3 sí es primo, entonces lo coloco entre paréntesis, ¿correcto? Y de aquí en adelante descarto todos los múltiplos de 3. Tengo que descartar los múltiplos de 3. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué funciona así? Muy sencillo, porque acuérdense que solo tengo dos divisiones enteras, por sí mismo y por la unidad. Entonces, el número 3, todos los múltiplos pues me van a permitir hacer divisiones enteras con el 3. Les doy un ejemplo: el 27 es divisible entre 3. El 9 es divisible entre 3, llevo 2. El 21 es divisible entre 3, ya llevo 3 divisiones enteras. Como llevo 3 divisiones enteras, ya no es primo. Entonces, por eso es que descarto todos los múltiplos de ahí en adelante.
Entonces, sería el 5, perdón, discúlpenme, el 5 no, sería el 9, ¿cierto? Múltiplo de 3. Sería el 6, pero el 6 ya está tachado, entonces yo no lo voy a volver a tachar. Sería el 15, 5 por 3, 15. Sería el 21, sería el 27, sería el 33, 11 por 3, 33, ¿sí? Sería el... ¿Cuál seguiría aquí? Sería el 36, pero el 36 ya está tachado, ¿sí? Sería el 39. El 39 es múltiplo de 3. Sería el 45. También lo tachamos. Y el 49, no, el 49 no. Correcto, entonces ya tachamos los múltiplos de 3. Correcto. Vamos al siguiente entero posible. El 4 no, porque está tachado. Entonces, ¿cuál sigue? El 5. Entonces, el 5 sí es un número primo. ¿Ven cómo se construye la criba de Eratóstenes? Ahora, ¿qué es lo que hay que decir aquí? Entonces, paren el video y digan: correcto, debieron de haber dicho descartar los múltiplos de 5. Los múltiplos de 5 son aquellos números que o terminan en 5 o terminan en 0. Entonces vamos a buscarlos. ¿Listo? Que termine en 5 y termine en 0. Vamos a buscarlo que ya no esté tachado, obviamente. Que no estén tachados. Por ejemplo, el 25. El 30 no está tachado. El 35 descartado. 40 no está tachado. 45 está tachado. Y 50 está tachado. ¿Ven? ¿Ven cómo voy construyendo la criba de Eratóstenes? Vamos al siguiente número posible. El 6 está tachado, descartado. Entonces, ¿cuál sigue? Sigue el 7. Entonces sigue el 7. Número 7, lo mismo. Número 7 es primo. Y descartamos de ahí en adelante los múltiplos de 7. O sea, el 14, pero está tachado. El 21 está tachado. El 28, pero ya está tachado. El 37 no. El 41 no. ¿Cuál más? El 37 me lo pasé por alto. Tampoco. ¿Sí? 41, el 43 no. El 47 no. El 49. El 49 sí. Entonces tachémoslo. Listo. Cada vez es más sencillo porque cada vez quedan menos números. Seguimos. Recuerden, los tachados se descartan. Los que quedan entre paréntesis son los números primos. Seguimos. El 8 está tachado, 9 tachado, 10 tachado. Sigue el 11. Entonces el 11 no está tachado. Entonces lo colocamos entre paréntesis. O sea que el 11 es un número primo. Y de aquí para allá, entonces a tachar los múltiplos de 11. Entonces sería el 22, ya está tachado, ¿sí? Sería el 22, el 33 está tachado. Sería el 44, está tachado. Y ya, listo, tarea realizada con el 11. Seguimos con el siguiente número posible. El 12 no, el 13 está disponible, entonces queda entre paréntesis. Ahora, tabla del 13, múltiplos del 13, ¿sí? O sea, 13 por 2, 26, o sea, el 26. Y el 26 está tachado. 13 por 3, 39. 39 está tachado. Y creo que ya. Y 13 por 4 ya se nos pasaría de 50, sería 52. Entonces ya no nos interesa. Entonces listo. Sigamos con el siguiente número posible. El 14 no, el 15 no,
el 16 no, el 17. Entonces 17 va entre paréntesis. Y de aquí para allá descartamos los múltiplos de 17. Por ejemplo, el 34. 17 por 2, 34, está tachado. 17 por 3, creo que ya 17 por 3 se nos pasa. Entonces ya quedó como número primo. Listo. Seguimos con el siguiente número. El 19. Entonces 19. Los múltiplos de 19. 19 por 2, 38, pero está tachado. Entonces no. El 23. 23 por 2. Los múltiplos de 23 por 2 sería 46, pero está tachado. Entonces el 23 también es número primo. Sigamos. No. 29. Entonces el 29 es un número primo, porque ya de aquí para allá, pues yo lo incluyo entre paréntesis, pero entonces ya hasta 50 ya no nos da manera de comprobar. 31, ¿cierto? Lo mismo, va entre paréntesis. Seguimos. No. 37, obviamente sí. Seguimos. 41, listo. 43, ¿sí? Y 47. Y ya. Los que quedaron entre paréntesis son números primos entre el 1 y el 50. Lo pudimos haber hecho entre el 20 y el 80, entre el 42 y el 105, entre los números que quiera. En realidad, la criba de Eratóstenes es un método que me permite a mí determinar si un número es primo o no. Recuerden que un número primo es aquel que solo tiene dos divisiones enteras, por sí mismo y por la unidad. No se les olvide, por sí mismo y por la unidad. Por lo tanto, esos números son muy especiales en la matemática, ¿de acuerdo? Y me permite determinar los números primos entre un valor y otro valor, ¿correcto? Hay un reto muy interesante que a mí me gusta siempre contemplar, y es que después de que usted vea esta explicación, vaya y se lo explica a otra persona. Lo primero que le tiene que explicar es qué es un número primo. Eso es muy importante. Le tiene que decir que es un número primo y que son muy importantes en la matemática para procesos matemáticos. ¿Como cuáles? Como el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo. Esa es una buena explicación. Y de ahí para allá, entonces le va a hablar de la criba de Eratóstenes, un matemático del mundo antiguo, ¿correcto? Y esta criba de Eratóstenes es un método que permite determinar los números primos entre un valor y otro valor. En este caso lo hicimos entre 1 y 50. Entonces el reto está en que usted le explique a otra persona y explique el método. Empieza tachando el número 1, toma el número 2, entre paréntesis, descarta los múltiplos de 2, luego el número 3 es primo, descarta los múltiplos de 3, luego el número 5, descarta los múltiplos de 5, luego el número 7, y así sucesivamente hasta que ya no quede nada por tachar y no quede nada entre paréntesis, ¿correcto? Ahí se lo dejo, y esa es una manera muy interesante en la cual usted puede empezar a entender que las matemáticas no son tan difíciles, sobre todo y especialmente cuando usted empieza a explicárselas a otra persona como tal. Listo. ¿Con qué números nos quedamos? Nos quedamos con los números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 7, 11, 13, 17, 19, 23,
nos quedamos con el 29, el 31, nos quedamos con el 37, con el 41, con el 43, con el 47 y hasta ahí. Hasta aquí, entre 1 y 50, estos son los números primos, ¿correcto? Esta criba de Eratóstenes, como pueden observar, no solo es determinar los números primos entre un número y otro, sino que para poder realizarla yo necesito manejar el lenguaje, el vocabulario matemático, y además necesito conocer el concepto de número primo, el concepto de divisibilidad y el concepto de múltiplo. Entonces, por eso se vuelve tan importante manejar todo el vocabulario y los conceptos matemáticos para entender los temas nuevos, ¿correcto? Bueno, vamos a dejar aquí este concepto de la criba de Eratóstenes y de los números primos. Espero que este material les sea bastante útil. Chao, chao.